Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un momento divergente para que también te puedas inspirar, ya que tratamos temas asociados a la creación, esa mágica conexión que tenemos con todos ustedes. Como siempre nos acompañan María García Marichal y Beatriz Marenco, cuyos aportes culturales nos sorprenden semana a semana y ustedes los están esperando. Te recuerdo que puedes bajar la aplicación y tenerla en tu celular para escucharnos desde cualquier lugar. Debes ingresar a la página web www.fmciudadela.com.uy. También puedes dejarnos un mensaje al WhatsApp 092 337 877. Otra opción es nuestro correo electrónico, programaestoesarte@gmail.com. También después de nuestra salida al aire lo puedes escuchar en YouTube. Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, difundiendo así todas sus actividades, tanto las presenciales como las que se realizan por Zoom, contribuyendo así a la difusión de conferencias, homenajes y publicaciones de todos sus socios. El correo de la asociación es asociacionuruguayaescritores@gmail.com y nuestra sede es en el Ateneo de Montevideo, donde sesionamos los jueves de cada mes. Esto es Arte es auspiciado por Visitas y Paseos Culturales Bintancourt Kunievski, quienes además de tener paquetes educativos y recreativos dentro de la ciudad de Montevideo, tienen otras opciones y también pueden manejar opciones alternativas si tú les planteas algo puntual. No te pierdas la próxima salida de Bintancourt Kunievski y para contactarlos debes llamar al 097-115-979. Abrimos la agenda cultural de Esto es Arte y les cuento sobre los siguientes eventos que venimos ya mencionando desde hace tiempo atrás porque lo hacemos con bastante antelación. El 23 de marzo, ahora nomás, a las 18 horas, en la cafetería del notariado se reunirá el Club de Lectura de AUDE, donde la escritora Gladys Ledesma va a leer un cuento llamado La Gallina de la escritora brasileña Clarice Lispector. El 6 de abril, en el Ateneo, la escritora y doctora Beatriz Rojas nos convoca para una conferencia que tratará las adicciones. En esta oportunidad la doctora Rojas, quien también el año pasado hizo una incursión sobre este tema, estará acompañada de un equipo de médicos relacionados a las adicciones y también va a participar un conocido músico de nuestra escena del rock and roll. Y el 20 de abril te esperamos en el Ateneo para el concierto de apertura que brindará la agrupación Lírica Montevideo como inicio de una propuesta musical que se va a desarrollar durante todo el año. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Esto es Arte. ¿Cómo están? Un saludo afectuoso para la audiencia. Un abrazo a Daniel y a su equipo de trabajo. Soy María García Marichal, en Autores en Ciudadela. Hoy quiero acercar a un escritor ruso del que en algún momento les hablé, posiblemente trabajando el tema de la dramaturgia. Pero hoy vamos a hablar de sus cuentos. Me refiero a Anton Chejov. Anton Pavlovich Chejov fue escritor y médico ruso. Las corrientes en las que estuvo inmerso desde el punto de vista literario son el realismo y el naturalismo, como gran parte de los escritores europeos, latinoamericanos, norteamericanos e incluso muchos asiáticos de la época. No olvidemos que en este momento histórico también aparecía el modernismo, que tenía mucho de naturalismo y en el que el realismo era una parte de fundamento. Nació el 29 de enero de 1860 en Tangarog,
Rusia, y murió el 15 de julio de 1904 en Vandenweiler, Alemania. Sus abuelos paternos habían sido esclavos, pero sus padres progresaron y fueron comerciantes. Se llamaban Pavel y Yevgenia Chekhov. No nos olvidemos que en Rusia, en este momento histórico, estábamos en plena época del zarismo, lo que significa que no había salido este inmenso territorio del feudalismo. Los zares eran dueños de absolutamente todo. La pobreza campeaba en el interior y la esclavitud era algo absolutamente aceptado. Desde 1879, Anton Chekhov empezó a estudiar medicina en la Universidad de Moscú y en esa época comenzó a publicar en diversas revistas, principalmente cuentos cortos. A los 32 años debió retirarse de la medicina debido a la tuberculosis que padeció gran parte de su vida. Entonces se dedicó de lleno a la creación literaria. Fue un pionero del relato corto y destacó en el teatro. Colaboró con el director, muy famoso en aquel entonces, Konstantin Stanislavski. Y fue en el teatro justamente donde conoció a su compañera de toda la vida, Olga Knipper, con quien se casó en 1901. No tuvieron hijos. Poco después, él fallecía. No vivió muchos años más después de que inició su matrimonio. Si vamos a analizar brevemente la obra de este gigante, tenemos que decir que es uno de los escritores rusos más importantes del siglo XIX y fue un auténtico maestro del retrato psicológico, la pintura de las emociones humanas. Y hay dos aspectos que destacar en la obra de Chekhov que no son comunes en el resto de los escritores rusos grandiosos de la época. Uno es la sensibilidad. Anton Chekhov era un exquisito cuando se trataba de pintar la sensibilidad de las personas, de los personajes de sus historias. La otra es el sentido del humor. Como les decía, no muy corriente entre los escritores de este origen. Las obras de dramaturgia que más destacan de Anton Chekhov, seguramente algunos de ustedes las deben haber visto en el teatro o leído. El Jardín de los Cerezos, Tío Vania, Tres Hermanas, La Gaviota. Muchas de ellas se representan ambientadas en la época en la que fueron escritas. Otras están adaptadas a la actualidad, porque los temas que son tratados en estas obras teatrales, en estas obras de dramaturgia, son eternos en la humanidad. Entre los cuentos y novelas cortas, La Dama del Perrito, La Estepa, El Monje Negro, Una Historia Aburrida, 3 años, Relato de un Desconocido, La Cigarra, El Duelo, Mi Vida. Anton Chekhov fue un maestro insigne dentro de lo que es la literatura rusa y la literatura universal del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay 2 frases de él que me encanta destacar. Él decía que la brevedad es hermana del talento. De ahí posiblemente la brevedad de sus cuentos. Otra de las frases que son muy tenidas en cuenta de este grande: los hombres inteligentes quieren aprender, los demás enseñan. Da para pensarlo, ¿verdad? Incluyéndome a mi docente. Hoy quiero presentarles un fragmento muy pequeño de un cuento que es sublime. Es un cuento sublime, realmente una maravilla. Se llama La muerte de un funcionario. Está en todas las plataformas. Pueden acceder a los cuentos cortos de Chekhov en las plataformas como la Biblioteca Cervantes y tantas otras. Aparecen casi siempre en formato de PDF. Claro que están los libros de Anton Chekhov en la mayor parte de las librerías del país, tanto los de dramaturgia como los de cuentos. Quiero entonces abordar un fragmento pequeño de La muerte de un funcionario, de Anton Chekhov. El gallardo alguacil Iván Dmitrievich Cherviakov se hallaba en la segunda fila de butacas y veía a través de los gemelos las campanas de Corneville. Miraba y se sentía del todo feliz, cuando de repente, en los cuentos ocurre muy a menudo el de repente. Los autores tienen razón, la vida está llena de imprevistos. De repente su cara se contrajo
Guiñó los ojos, su respiración se detuvo. Apartó los gemelos de los ojos, bajó la cabeza y ¡ch! Estornudó. Como usted sabe, todo esto no está vedado a nadie en ningún lugar. Los aldeanos, los jefes de policía y hasta los consejeros de Estado estornudan a veces. Todos estornudan. A consecuencia de lo cual, Cherdiakov no hubo de turbarse, secó su cara con el pañuelo y, como persona amable que es, miró en derredor suyo para enterarse de si había molestado a alguien con su estornudo. Pero entonces no tuvo más remedio que turbarse. Vio que un viejecito, sentado en la primera fila delante de él, se limpiaba cuidadosamente el cuello y la calva con un guante y murmuraba algo. En aquel viejecito, Cherdiakov reconoció al consejero de Estado Brischalov, que servía en el Ministerio de Comunicaciones. Le he salpicado probablemente, pensó Cherdiakov. No es mi jefe, pero de todos modos resulta un fastidio. Hay que excusarse. Cherdiakov tosió, se echó hacia adelante y cuchicheó en la oreja del consejero. Dispénseme, excelencia, le he salpicado. Fue involuntariamente. No es nada, no es nada. Por amor de Dios, dispénseme. Es que yo no me lo esperaba. Esté usted quieto, déjeme escuchar. Y ahí comienza el desarrollo de este cuento, que, como yo les decía, y creo que no exagero, es sublime. Los invito a ingresar en las plataformas, a conocer los cuentos cortos de Anton Chejov, que realmente son espléndidos, son de una psicología fina, de una capacidad de entendimiento del humano grandiosa, y que tienen además mucho sentido del humor y una fuerte y profunda ternura. Amigos y amigas de Esto es Arte, nos vemos en el próximo programa. Soy María García Marichal y los saludo con enorme afecto. Hasta la próxima. Continuamos en Esto es Arte, en el 88.7 FM Radio Ciudadela, e ingresamos al segmento Micrófono Abierto, un espacio donde cada autor, particularmente autores que forman parte de la Asociación Uruguaya de Escritores, nos comentan sobre alguna charla que van a dar o algún homenaje que vayan a realizar, o como en este caso también están promocionando o anunciando la presentación de sus nuevos libros. En este caso, hoy, esta semana, vamos a recibir a Norma García Coirolo, quien va a hablar sobre su nuevo libro, Rumbo a Sirio, una antología que recoge su producción desde 1967 al 2020. Con ustedes y con nosotros, la escritora Norma García Coirolo, aquí en Esto es Arte. Hola Daniel, ¿cómo estás? Una alegría que me convocaras para este segmento de Micrófono Abierto. Bueno, soy Norma García Coirolo, nacida en Río Branco, Cerro Largo, soy escritora, artista, plástica y música. Recientemente publiqué una antología de poesía, Rumbo a Sirio, que desde el lenguaje creador va uniendo los poemas a través de 50 años de vida. Los secretos, la vida y la muerte van cincelando la visión del mundo y mis lluviosos ojos han sido testigos del amor y el desamor en todas mis edades. Bueno, gracias por escucharme. Recuerden que la próxima presentación del libro será el 3 de agosto en AEDU, que será comunicado con anticipación. El libro está en las librerías Escaramuza y La Lupa Libros. Gracias Daniel y hasta pronto. Y un saludo a la audiencia. Continuamos en el corazón de la ciudad de Montevideo, en Esto es Arte. En este viernes tan lleno de energía, porque aquí en este lugar, no solo en la radio, aquí en el corazón de la ciudad de Montevideo, hay una energía muy particular que sobre todo los viernes, al menos yo, lo siento como algo muy
especial o significativo. Pero de esa manera es que ingresamos a Crónicas del Camino, donde Beatriz Marenco nos acerca historias sobre la vida, yo diría que ejemplar, de muchos uruguayos que muchas veces no hemos conocido o que han quedado en el olvido, pero que están allí, continúan en la memoria, continúan formando parte de nuestra cultura, y es así que Beatriz Marenco nos acerca a ellos como si el tiempo no existiera, con esa magia de hoy viernes que yo les mencionaba. Con ustedes, Beatriz Marenco y sus Crónicas del Camino. Estimados amigos, qué gusto volver a encontrarnos hoy aquí en Esto es Arte. Y volvemos con Crónicas del Camino para retomar la historia de Carlos Jerónimo Marenco, mi abuelo, que vino al mundo en nuestra ciudad, hijo de pastor y Margarita, que sintió despertar su vocación tempranamente y por su cauce poético corrió esa prisa desbordada. Su obra lo distingue, era un poeta clásico y romántico. Hablamos de sus comienzos, hablamos de su amor por la literatura, la historia, la filosofía. Supo cultivar estas y también lo hizo con sacrificio y esmero. Las letras fueron su vocación. Hablamos de reconocimientos. Recibió el título doctor honoris causa de la Universidad de Roma, fue miembro académico del Instituto de Filosofía y Letras de la República Argentina y miembro correspondiente del Instituto de Cultura Americano, UNESCO. Fue director de la revista literaria Alborada, de la que ya hablaremos, una voz uruguaya para todas las Américas, publicación de difusión literaria y de prédica americanista, donde escritores nacionales hicieron allí sus primeras armas en el campo de las letras. Fue presidente de la Asociación de la Prensa Periódica de Montevideo, institución fundada en 1955, junto a destacados escritores y periodistas nacionales, miembro de honor de la Asociación Internacional de la Prensa también. Carlos Marenco estaba dotado de una valiosa claridad reflexiva que singulariza a los verdaderos maestros. Escritores, les cuento, como José Ríos, y me gusta nombrarlos, María Ofelia Huertas Olivera, Alma Vasconcellos, Margarita Goyri de Fernández, María Álvarez de Ríos, Elsa Berreneche, Héctor Silva Uranga, Leonardo Eloy Riego, Amalio Molina, Saverino Musaro, entre tantos, le dieron la jerarquía de proclamarlo el embajador de la cultura americana. Me gusta repetir, y siempre lo hago, que los libros retienen el aliento. Sí, y rectifican el rumbo. Están llenos de ingenio, refrescantes, sí. Limpian el aire denso y dormido. Los libros, como decía Amy Lowell, y lo cito también, son más que libros, son toda la vida, el verdadero corazón y meollo de las edades pasadas. La razón por la cual los hombres vivieron, trabajaron y murieron. La esencia, decía, y la quinta esencia de sus vidas. Así nace Destellos de Luz, una obra para almas piadosas y profundamente poéticas. Es el libro que en 1932 escribió mi abuelo Carlos. Cultivado, dulce, humilde, se sentía identificado con una colectividad que sutilmente percibía ya, develando así su propia intimidad espiritual, que expuesta estaba en su poesía. Era expresión y también era emoción sentida. Cantaba la esperanza, me gusta decirlo, y también la realidad herida. Su libro, Al pasar las horas, llegó después, en 1938, y siguió escribiendo porque tenía en mente Poemario, Inquietud y dos más que titularía Canto y Oro del Tiempo. Pero la revista Alborada y todos los amigos que ella le daba absorbían todo su tiempo. Fue Alborada, la revista literaria y poética que publicó durante muchos años, 3 lustros, y aunque le confieso, puedo ver el mimeógrafo en su escritorio, sus primeros balbuceos literarios fueron antes. En 1918 se esbozaron en El Iris y El Alba, después en La Pluma de Robaina y Otazú, y así siguieron periódicos y revistas. El Dorado, El Auto Uruguayo y las crónicas literarias también en la Tribuna Popular.
En Radio Artigas salió al aire La Herencia y en teatros barriales, Cuando el tiempo llega, que estimularon sin duda su obra, transparentando un poco también el carácter de la época, las inquietudes, los costumbrismos y también las urgencias. Alborada es generosidad. Y me gusta hacer hincapié en esto. Es generosidad, en su grado más puro. Cientos de escritores nacionales, amigos y extranjeros, tuvieron allí la posibilidad de mostrar la luz que cada uno poseía, ofreciendo una poesía o una máxima profunda. Decía Emerson que en todos los grandes poetas hay un conocimiento de la humanidad superior a cualquiera de los otros talentos que despliegan. Y vaya si lo sabía mi abuelo. Por esa razón dejaba a todos brillar por encima de la obra. Seguiremos hablando de Alborada en el próximo programa. Vamos a ver cómo eran esas secciones tan encantadoras de la revista y cómo los titulaba. Nos vemos en el próximo programa, amigos, y les dejo un gran abrazo. Nos acercamos al penúltimo segmento de Esto es Arte, aquí en la 88.7 FM Radio Ciudadela, donde recibimos al artista plástico Diego Alexandre Assi, radicado desde hace ya varios años en España, desde donde se comunica con nosotros. Y bueno, en esta oportunidad nos va a contar en Hablarte sobre la segunda y última entrega relacionada a lo que es el arte madí, que yo creo que vamos a tener que convencerlo para que nos siga contando un poco más, porque el arte madí es mucho más todavía. Y creo que podríamos más adelante realizar algunas otras apreciaciones. Así que bueno, espero que Diego nos siga contando sobre toda la ramificación que tiene el arte madí. Con ustedes y con nosotros, el mejor experto en arte madí, Diego Alexandre Assi. Hablarte, con Diego Alexandre. Comenzábamos este nuevo micro de Hablarte, en Esto es Arte, hablando del movimiento madí, lo que sería la segunda parte. Habíamos comenzado el programa pasado y decíamos que el movimiento madí es una corriente artística iniciada en el año 1946 en el Río de la Plata por los artistas plásticos, el argentino checoslovaco Julia Kosice y el uruguayo Carmelo Arrequín, también con Roa Rufus, también uruguayo. Se trata de una propuesta para todas las ramas del arte, que incluían el dibujo, la pintura, la escultura, la música, la literatura, el teatro, la arquitectura, la danza, etc. Fue basada en la extremación de los conceptos de creación e invención, con el fin de liberar la creación artística de las limitaciones externas a la obra misma y expandir ilimitadamente todas las posibilidades que derivan de la continuidad de la obra de arte. Son estos los valores permanentes de la obra mádica. Queda abolida toda injerencia de los fenómenos de expresión, representación y significación. La obra es no expresa, la obra es no representa, la obra es no significa. La obra madí se caracteriza por su originalidad morfológica y conceptual, la supresión del marco tradicional y la supremacía de la forma en el espacio absoluto. El fenómeno madí no es un enigma en el concepto del materialismo dialéctico que contribuye a una nueva noción del entendimiento de las artes plásticas. La obra madí no soporta sombras proyectadas, ni colores en degradé, ni asperezas, ni materias, privilegia colores planos y la integridad de la forma, la superficie neta. El arte madí es abstracto, no representativo, no figurativo, concreto, tangible, real. Será necesario que surja un Paul Cézanne en el panorama plástico con un concepto tan pictórico que le permitió decir: he descubierto que el sol es una cosa que no se puede reproducir, pero que se puede representar. Y Vicente Huidobro, el poeta chileno, dirá: nunca el hombre ha estado más cerca de la naturaleza que ahora, que no trata de imitarla en sus apariencias, sino haciendo como ella, imitándola en lo profundo de sus leyes constructivas,
en la realización de un todo dentro del mecanismo de la producción de formas nuevas. Se reconocerá por Arte Madí la organización de elementos propios de cada arte en su continuo. En ello está contenida la presencia, la ordenación dinámica móvil, el desarrollo del tema propio, la ludicidad y pluralidad con valores absolutos, quedando por tanto abolida toda injerencia de los fenómenos de expresión, representación y significación. El dibujo Madí es una disposición de puntos y líneas sobre una superficie. La pintura Madí, color y bidimensionalidad, marco recortado e irregular, superficie plana y superficie curva o cóncava, planos articulados con movimiento lineal, rotativo y de traslación. La escultura Madí, tridimensionalidad, no color, forma total y sólidos con ámbito, con movimiento de articulación, rotación, traslación, etc. La arquitectura Madí, ambiente y formas móviles desplazables. La música Madí, inscripción de sonidos en la sección áurea. La poesía Madí, proposición inventada, conceptos e imágenes no traducibles por otro medio que no sea el lenguaje, suceder conceptual puro. El teatro Madí, escenografía móvil, diálogo inventado. La novela y cuento Madí, personajes y acción, sin lugar ni tiempo, localizados o en un lugar y tiempo totalmente inventados. La danza Madí, cuerpo y movimientos circunscriptos a un ambiente medido sin música. Resumiendo, el arte antes del Madí. Un historicismo ecolástico idealista, una concepción irracional, una técnica académica, una composición unilateral estática falsa, una obra carente de verdadera esencialidad, una conciencia paralizada por sus contradicciones sin solución, impermeabilizada a la renovación permanente de la técnica y del estilo. Contra todo ello se alza Madí, confirmando el deseo fijo, absorbente del hombre de inventar y construir objetos dentro de los valores absolutos de lo eterno, junto a la humanidad en su lucha por la construcción de una nueva sociedad sin clases, que libere la energía y domine el espacio y el tiempo en todos sus sentidos y la materia hasta sus últimas consecuencias. Sin descripciones fundamentales referentes a la totalidad de las organizaciones, no es posible construir el objeto ni hacerlo penetrar en el orden constante de la creación. Es así como el concepto invención queda definido en el campo de la técnica y de la creación como una esencia definitiva totalmente. Para el madismo, la invención es un método interno superable y la creación una totalidad incambiable. Madí, por lo tanto, inventa y crea. Este manifiesto fue leído en el año 1946 en el Instituto Francés de Estudios Superiores, donde se exhibieron manifiestos, pinturas, esculturas, poemas, maquetas arquitectónicas, sumadas a audiciones de música y espectáculo de danzas. Cabe destacar que esto lo leyó, decíamos, en el año 1946 Julia Kosic. Había que crear la forma Madí para liberar la superficie de la pintura que había estado encerrada en el marco durante siglos. Así se expresaba Carmelo Ardequín en referencia al movimiento. El significado del acrónimo Madí es movimiento, abstracción, dimensión, invención. Movimiento refleja el movimiento virtual o real de los objetos de arte y el dinamismo del movimiento. Abstracción se refiere al mundo de la geometría sin objetos. Dimensión muestra la extensión espacial de las obras de arte y su relación con su entorno. Mientras que invención expresa ingenio, creatividad y diversión. El movimiento artístico internacional Madí ha alcanzado un periodo sin precedentes en la historia del arte que abarca 77 años. Comenzó en Buenos Aires en 1946, donde se desarrolló su primer periodo, y el segundo en París y Europa Occidental a partir de los años 50. Mientras que el tercero, el ciclo de despliegue, comenzó a principios de los 90 con los sucesos en Europa Central y Oriental y repercutió en todo el mundo hasta nuestros días. Durante este periodo se creó el Museo Móvil Madí, con sede en Hungría. Y hemos llegado de esta forma al final en este micro que llamamos Hablarte, en Esto es Arte, por FM Ciudadela, que todos los viernes estamos presentes, hablando un poco de lo que más nos gusta, que es el arte, y precisamente hablábamos y comenzábamos este ciclo, ya hace 4 programas, que íbamos a hablar sobre las vanguardias, y comenzamos con el arte Madí, en realidad con uno de sus creadores,
para mí, a mi juicio, el más importante, Carmelo Arrequín, y luego sí desarrollamos durante 2 programas hablando del arte Madí. Vamos a continuar en los próximos programas hablando de otros movimientos, por ejemplo, el Dada, el futurismo, en fin, todo lo que ha significado el Bauhaus, todo lo que ha significado las vanguardias en el siglo XX. Nos estamos escuchando. Hasta la semana que viene. Hablarte, con Diego Alexandre. La entrevista, con Daniel Fernández Corch. Recibimos en Esto es Arte al periodista y escritor Pablo Silva Olazábal, conductor del programa La Máquina de Pensar, que se emite todos los días en Radio Cultura y que ha sido premiado por la Academia Nacional de Letras. Esto es recientemente. Si me equivoco en algo, Pablo, vos decímelo. Pablo tiene varios libros publicados, yo creo que son como 9 libros, y hace poco tiempo presentó el Run Run de las Cosas, ¿no? Con el que tuvo un reconocimiento importante en narrativa, en un concurso realizado por el MEC, pero hoy vamos a intentar concentrarnos en el nuevo libro, Un lagarto se desprende de la cola. Bienvenido, Pablo Silva, a Esto es Arte. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a tu audiencia. Bien, Pablo, yo dije recién, vamos a intentar ir directamente a este nuevo libro tuyo, pero lo que pasa es que hay muchos otros temas en el que has trabajado últimamente y me llama la atención, ¿no? Porque el año pasado, creo que fue el año pasado, estuviste relacionado a un proyecto de teatro, escribiste un guión, que se estrenó, que tuvo muy buena aceptación, que es Tofana, que actualmente también se está volviendo a colocar, ¿es así? Sí, el año pasado se estrenó en mayo Tofana y luego hicimos una versión, o sea, era con 3 actrices, hicimos una versión para monólogo que fue seleccionada para el ciclo Nosotras en el Teatro Solís en el mes de marzo de la mujer, y bueno, fue seleccionada entre 4 obras, fueron 4, y bueno, está siendo pasada también en el Teatro Solís y en 3 teatros del interior, en el Teatro Mació de San José, en el Teatro Politeama de Canelones y en la Casa de la Cultura Maldonado. El fin de semana del 24 de marzo va a estar en el Teatro Mació. Interesante, ¿no? Porque ¿es tu primera experiencia así en teatro? Bueno, no es mi primera experiencia, porque esto es gracias a Karina Viasco, que es una actriz, sí, que me encargó esta obra, y bueno, y ella, nos conocemos desde hace mucho, y en el 2005, por ahí, 2005, 2004, me encargó, cuando ella había terminado la EMAD, me encargó hacer una obra, y yo le hice una más breve, una comedia, de unos 35 minutos que se representó en boliche para espacios no convencionales y bueno, anduvo ahí. Luego escribí otra obra que esta sí está inédita, porque tiene muchos personajes, tiene como 7 personajes, también pensando en Karina Viasco. Y finalmente esta tercera que ha tenido más suerte, que fue, me la encargó en el 2020 y bueno, la escribí y en el 2022 ya se estrenó y ahora bueno, llega algo inimaginable, algo impensable, llega al Teatro Solís. No, sí, la verdad que por eso te lo preguntaba, porque además el tema de Tofana es algo que sí, es muy actual, aunque el tema se desarrolla en el pasado. Bueno, sí, es un caso especial, es un personaje histórico del que no hay muchos datos. Julia Tofana era una prostituta del siglo XVII, XVI, había nacido a fines del XVI en Sicilia, en Palermo, y ella, bueno, era alquimista, era boticaria, en fin, y descubrió un veneno perfecto, un veneno que realmente no dejaba trazas en la gente que lo tomaba, y entonces era perfecto. En la época en que en Sicilia y en Italia se vendían muchos venenos. Claro. Pero tuvo mucho éxito, de hecho se llama agua tofana o el agua tofana, y se sabe que, por ejemplo, casi 200 años después, Mozart, cuando estaba ya en sus últimos días, escribió que dudaba o que desconfiaba de que le estaban dando agua tofana. Agua tofana
porque se consideraba que estaba siendo envenenado. Y bueno, se trata de eso, acerca de alguien que descubre un veneno y sale de su humilde condición, es un alquimista, asciende a nivel social y después, pues cae. Sí, pero muy interesante la propuesta. Yo no quiero tampoco adelantar demasiado porque es importante, es interesante que la vean. Ahora saltamos a otro tema donde te voy a hacer una pregunta muy puntual, Pablo. En tu libro Conversaciones con Mario Lebrero, ¿no? Que es un libro que ha sido publicado en 4 países, que ha tenido 2 ediciones en Uruguay, creo que otra más en Argentina, un libro que ha tenido su repercusión. ¿Tú sentís que, porque creo que a todos los escritores les sucede, ¿no? Como que hay una obra que es la que lo define, o por la que a un autor lo van a recordar, entre otras que ha publicado? ¿Vos pensás que este es tu caso? Bueno, vos sabés que esa idea es la primera vez que me la preguntan, pero vos sabés que alguien me dijo una vez que sí, digamos, Felipe Poletti, creo que fue el que me dijo que él pensaba que esta era la obra con la cual yo ya había cumplido. Uh-huh. Bueno, no, yo no lo creo eso, no lo creo, pero bueno, esas cosas son muy difíciles de juzgar, o diría que son imposibles, pero no creo, yo creo que fue un tema puntual, lo del Lebrero, porque me lo encontré y tropecé con él y vi que si le hacía muchas preguntas él me las respondía, entonces lo que hice fue dedicarme a hacerle muchísimas preguntas y a guardarla. Al mismo tiempo yo no lo sabía en esa época, lo conocí en los últimos 4 años de su vida. Uh-huh. O sea, solo nos tratábamos por mail 4 años y en presencia nos vimos una docena de veces nos hemos visto. Y nada, lo que yo no sabía después de descubrir es que Lebrero por esa época él tenía la idea de hacer un libro que fuera una especie de manual de su poética. Y de hecho tuvo una intención y le llamó a un alumno y grabó con él 2 entrevistas. O sea, él tenía un proyecto pero que nunca lo hizo, y cuando aparecí yo creo que de alguna forma este proyecto que tenía se cumple, ¿no? Claro. Aparece alguien de afuera que le hace muchas preguntas, que es bastante lúcido, que las guarda las respuestas y después las mete en un libro, que ese libro es el de la poética de Lebrero, que es, yo creo que es de la poética también, estoy muy metido yo en Conversaciones con Lebrero. Sí, además como hay una gran, como se dice, una gran coherencia, ¿no? O como se dice un gran hilo conductor, ¿no? Porque en tu programa La Máquina de Pensar también conecta directamente con Mario Lebrero, lo cual yo creo que contribuye a consolidar, por un lado, y esto te lo digo como lector tuyo, ¿no? A consolidar tu obra, le da sentido a un trabajo más profundo y marca o define también una trayectoria constante que cuenta sobre tu propia búsqueda, ¿no? Yo creo que la consolidación de una cultura nacional. Pero esto, claro, es una apreciación como lector, ¿no? Claro, obviamente yo estoy en La Máquina de Pensar, ahora cumplí 13 años, de lunes a viernes, y antes incluso estuve en Sopa de Letras, que hace 5 años más, estuve de lunes a viernes, o sea que son casi 18 años hablando con escritores. Y sí, es cierto que al comienzo se me vinculaba muy fuertemente. Yo sabía que eso era un gran riesgo, ¿no? Claro. Era un gran riesgo que sacaron libros que Conversaciones con Lebrero, que obviamente todos tendemos a simplificar y bueno, diríamos, este loco es un lebrerito, es un hijo de Lebrero, es un lebreriano, y bueno, en fin. Y lo cual está todo bien, son categorías que piensa la gente para simplificar. Uh-huh. Pero pasó tanto tiempo, pasaron tantos escritores que quedó claro que a mí no solo me interesa Lebrero, claramente, ¿no? Claro. O sea, yo hice un encuentro internacional en 2016 sobre Jorge Luis Borges en Eventos, ¿no? Uh-huh. O hice un ciclo en la Asociación Psicoanalítica de Uruguay sobre Manuel Carrera, el francés, o en fin, hice otras cosas sobre otros escritores. Bueno, La Movida Onetti en el 2004 sobre Juan Carlos Onetti. Uh-huh. En fin, sobre Felisberto he hecho muchas cosas porque soy muy fanático, soy muy fan de Felisberto. Uh-huh. En fin, nada, que cada uno somos muchos, muchos. Entonces, yo creo que esa
vínculo con Hebreo, obviamente es fuerte y yo lo reconozco claramente, pero no es algo que me ate. Bien. Y lo que decís vos es más importante, yo creo. Las cosas se demuestran con actos, haciendo, ¿no? El movimiento se muestra andando y bueno, y ahí están los libros. Ya llevo 10 libros editados. Por eso yo marcaba también un poco todas estas escenarios diferentes que llevan a tu carrera, ¿no? O sea, amplifican mucho más. Por eso hablamos de Tofana y hemos hablado de otros libros. Y ahora tenemos que Un lagarto se desprende de la cola. Decime, ¿es un libro pensado para escritores? Bueno, no, para nada. No, jamás lo pensé eso para escritores. Mi idea siempre, a mí me gusta la narrativa que yo hago, me interesa mucho la acción y me interesa mucho entretener y que el lector se zambulla, o sea, me gusta que sea una prosa, o me gustaría que mi narrativa fuera intensa, muy intensa, para que el lector ojalá en algún momento se olvide de que está leyendo y bueno, y sienta la aventura, que es lo que a mí me gusta. Pero es cierto que en Un lagarto se desprende la cola hay el personaje es un escritor que está analizando su propia escritura y que él es un escritor que tiene 87 años y que nunca publicó. Imagínense, alguien que ha escrito durante toda su vida y nunca ha publicado. Hay muchos casos así. Sí. Y porque lo que la escritura no solo depende, cualquier arte, no solo depende de la técnica, del dominio del oficio, no solo depende de la conexión con la imaginación, que para mí es muy importante, con la creatividad. En fin, uno puede ser un gran escritor, puede conectarse con todo, pero puede no tener un temperamento fuerte o un temperamento apropiado para empujar la edición. Entonces puede haber escritores que directamente, por su temperamento, tienen un gran talento, tienen un gran genio, tienen gran creatividad, pero les falla el temperamento. Exacto. Y no publican, ¿no? Y entonces, en el caso de este escritor es así, Julio Piedracueva le pasó eso. Claro, por eso la pregunta, ¿no? Porque uno, o sea, de tu lectura lo que se desprende es eso, que yo creo que hay mucho de lo que cuentas forma parte de tu experiencia como escritor o como tallerista, como observador inmerso en el ambiente cultural. Entonces, claro, las personas que sí están en esa situación de que escriben, de que quieren enfrentar el desafío y por un lado de repente por distintos motivos no pueden, se ven enfrentados a lo que vos contás. Por eso creo que es un libro interesante para los escritores, más allá de que alcanza a todo el público, ¿no? Pero creo que en buena medida cualquier escritor, ya sea con publicaciones o con el deseo de... se pueden ver reflejados en este libro Un lagarto se desprende de la cola. Bueno, te agradezco, eso jamás realmente lo había pensado. Vos tenés siempre una visión muy que me complementa cosas, ¿no? Me sorprende. Me acuerdo cuando en la vida amorosa de Perón y Smog me dijiste un par de cosas, de que ese libro de microficción, que era un librito chico, en fin, me dijiste, me acuerdo claramente que por debajo de esas microficciones, que eran muy distintas, latía una aventura, una aventura amorosa, un desencuentro, una tragedia, un drama amoroso. Y a mí me reimpresionó porque estoy de acuerdo con vos, o sea, me sorprendió después. Yo creo que sí, que se puede haber esa lectura. En este caso, sí, es un escritor que no ha publicado no solamente porque eso puede ocurrir también, no solamente por una cierta debilidad de carácter o por una falta de soberbia o audacia. Hay alguien que dijo que para escribir o para hacer arte se necesita talento más audacia. Hay gente que tiene mucha audacia y poco talento, o hay gente que tiene mucho talento y poca audacia, y entonces no se nota. Pero también puede haber casos como me parece le pasa a Julio Piedracueva, el protagonista, que no solo fallan en la audacia, sino que encima tienen fantasmas personales, tenemos propios demonios, o sea, los artistas tienen que luchar contra sus propios fantasmas, sus propios demonios, para crear
para empujar la obra, para sacarla adelante, porque a todos nos ha pasado en algún momento que decir, bueno, yo quién me creo que soy, a quién voy a cañar, todo está escrito, Sí. no se ha parecido otra cosa, en fin, ¿para qué empujar? No vale la pena. Y son todas cuestiones que son fantasmagóricas, son discursos negativos que tenemos y que trancan la obra, cuando en realidad sería todo mucho más sencillo si escribiéramos, nos limitáramos a escribir, y luego a tratar de publicar la obra y después ver lo que pase. A lo mejor es posible que no pase absolutamente nada, pero a lo mejor hay gente encuentra lectores y a alguien le gusta. Pero bueno, muchas veces el artista tiene una vida interior muy rica, muy profunda, muy animada, muy vívida, y en esa vida interior tiene muchos demonios también, y eso a veces lo puede trancar. Sí, además es cierto lo que decís, y además de la lectura de Un lagarto se desprende la cola, digo, quedan muchas reflexiones, ¿no? Pero también queda eso de que esa pregunta, ¿no? Si el escritor o el aspirante a escritor debe pensar en el éxito o dejarse llevar por lo que siente y ser feliz con ello. Claro, pero dejarse llevar en el sentido de que la edición, la publicación, más allá de la suerte que tenga uno o no que tenga la obra, hace al acto artístico, a la comunicación. Crear, a llevar adelante una obra, dejarla dentro de un cajón y no moverla nunca más, no culminás el arte creativo, no culminás el proceso artístico. Claro. Es como alguien que se dedica a pintar y también lo mete dentro de un ropero o no termina ninguna pintura. Sería lo mismo. O alguien que hace canciones y tampoco las termina, las deja sin terminar, o las hace pero luego no las graba. En fin, es un problema de elaboración artística determinada. Entonces eso hay que hacerlo y punto. Hay que crear en contra de todos los demonios que nos dicen, ¿quién te crees que sos? O, en fin, o ¿qué te crees que cantas mejor que Gardel es el uno? En fin, todas esas cosas. Que son simplemente son parte del aparato crítico de la conciencia, que es solo para reprimir, es parte de la represión creativa. Sí, también en tus libros siempre aparecen, o es común que aparezcan personas que fueron reales, ¿no? Y tú las colocas como si fueran personajes que interactúan con el lector. ¿Esto para vos es un recurso consciente porque entendés que otros, como estos personajes, comparten tu misma visión, o es como para acompañarte en este viaje de la obra que estás presentando, como un homenaje? Bueno, yo creo que viste que la obra también no todo es muy racional, no creo que todo sea racional, y creo que cuando uno hace un libro con esfuerzo, con miedo, lo presenta, pasa algo, no pasa absolutamente nada. Cuando cada libro que uno hace es como un escalón que te lleva al siguiente, y uno no sabe que va a llegar a ese escalón si no pasa por los escalones anteriores. Entonces a mí, por ejemplo, y creo también otra cosa, que uno generalmente escribe, aunque recurra a la imaginación y se conecte con la imaginación más profunda, escribe sobre lo que le pasa, sobre la imaginación. Todo lo que podemos imaginar está basado en la memoria, en lo que nos pasó o en lo que oímos que le pasó a otra persona y nos impresionó. O sea, no, es muy difícil para mí, es imposible imaginar algo si no lo viviste o si no escuchaste o sentiste que a alguien le pasó y que te impresionó. O sea, todo lo que pasa por tu aparato receptor, después va a abundar, digamos, en tu imaginación. De ahí va a salir la imaginación. Y yo llevo 18 años entrevistando escritores, entonces obviamente me salen cosas sobre escritores o con escritores como personajes. Y después una cosa que yo jamás pensé que iba a pasar era que en Un lagarto se prende la cola se habla de un escritor que es amigo del autor del Rum Rum de las Cosas, que es otro escritor imaginativo. Exacto. Y ahora yo estoy escribiendo otra cosa que probablemente sea protagonizada por la hija del que escribió el Rum Rum de las Cosas. Entonces uno va creando a partir de eso, y hace 4 libros atrás yo decía,
jamás voy a hablar sobre escritores o jamás voy a hablar con citas o referencias textuales, como me decís vos, Sí, y sí. al final terminé haciéndolo. O sea, ya está, no se puede controlar. No se puede controlar. Como para ir redondeando, Pablo, yo creo que con todo esto que hemos dicho, reflexionado sobre un lagarto se desprende de la cola, yo creo que el título del libro es una gran metáfora que apunta justamente a todo esto que hemos tratado sobre el escritor, sobre el periodista, sobre las personas que trabajan en el medio y están en toda esa situación planteada que no se puede revelar demasiado, pero es eso, ¿no? Un lagarto se desprende la cola, es esa gran metáfora que para mí está ahí implícito. Bueno, sí, digamos, todo esto que estamos hablando de escritores que están vinculados al mundo de la cultura, como me pasa a mí, pero esto muchas veces, mucha información puede servir para crear y para enriquecer la imaginación, pero muchas otras veces tanta información puede ser un peso para no avanzar, para trancar. De repente alguien está muy informado, conoce de muchísimos escritores geniales que han ocurrido y puede decir, bueno, con todos los escritores geniales que hay en el mundo y que yo conozco, ¿para qué agregar una página más, un librito más, que yo no soy tan genial ni soy tan brillante, a algo que ya está, por ejemplo, lleno, ¿no? Está agotado el mundo de tantos libros? Por ejemplo, podría pensar así. Por lo tanto, toda esa información a veces hay que desprenderse de ella. Exacto. Para seguir avanzando. Hay que desprenderse de ese peso de la memoria que es brutal, y por eso se dice ahí en el libro que la memoria es como un lagarto que se desprende de la cola para tener una segunda oportunidad. Es así. Decime, el arte de tapa, que es para mí uno de los más bellos que he visto, fue hecho por tu hija, ¿es así? Sí, Pilar Silva Barzamán es mi hija, y bueno, ella ya hizo, en realidad lo que ocurrió es que yo elegí ese cuadro que me gustó mucho, que lo hizo ella. Ajá. Ella, bueno, terminó Bellas Artes. El libro anterior, A través de un breve laberinto, también está ilustrado con un dibujo de ella, y me gustó muchísimo ese lagarto que está como una especie de una anatomía del lagarto, está como diseccionado. Sí, sí. Pero a la vez la cara del lagarto está contento, ahí está como una cara de gracioso, ¿no? Sí, no está sufriendo, pese a que están saliendo incluso gotas negras de sangre de su cuerpo. Y bueno, me gustó tanto que lo ofrecí, lo puse en la tapa a la gente de Fin del Siglo, y me dijo Estefanía Canal: Pablo, no, es muy linda la pintura, pero no tiene absolutamente nada que ver con el libro, y yo le agregué al libro esa frase que te acabo de decir, claro. Lagarto, la memoria es como un lagarto que se desprende de la cola para tener otra oportunidad, y ahí ya justifiqué con eso. O sea, la imagen hizo que cambiara parte del texto, y bueno, yo creo que se complementa muy bien, y me alegro que tus palabras, Daniel, que yo sé que sos editor y que tenés un ojo entrenado para esto, has visto muchísimos libros, que te guste el arte de tapa. Es fantástico. Es fantástico. Es fantástico. Además, yo creo que para ti, para tu hija, es una experiencia inolvidable formar parte de una publicación, ¿no? Que los reúne para siempre allí. Bueno, sí, es cierto. Ella, te confieso también que ella es muy austera en sus expresiones y no te dice nada, la verdad, no es que esté muy contenta, ni mucho menos. Sé que interiormente le debe gustar, obviamente. Y a mí me produce mucha satisfacción esto que nunca me ha pasado en los 10 libros, de poner una pintura, un dibujo a la tapa, y que esa imagen, esa pintura de la tapa, modifique el texto de adentro. Me parece una cosa que nunca me había pasado y me gustó mucho que ocurra. Sí, además, este libro, yo creo que ha tenido una de las campañas publicitarias realizadas por los propios lectores jamás vista. Bueno, eso es una cosa rarísima, porque yo, un poco en broma, empecé a hablar de que el lagarto que había una campaña de fake news. Empecé a decir de que sostenían que el lagarto no se desprendía de la cola, que el lagarto no se desprende, ni en cambio que se desprendió. Y empecé a subir fotos, y muy rápidamente, yo al principio no tuve reflejos para eso, empecé a recibir de amigos de todas partes del Uruguay fotos con lagartos, videos de lagartos. Bueno, después fuera del Uruguay, también, desde México, desde España, empecé a recibir, todos querían que yo hablara de su
lagartos, y bueno, entonces agarré y empecé a postearlos. Claro. Y eso generó obviamente complicidad, a la gente le gustaba. Pero también te tengo que decir, Daniel, que varias personas se lo tomaron en serio. Estamos en una época de fake news y me escribieron su solidaridad, pensaban que era una campaña real en contra de mi libro y cosas así. Es sorprendente, es sorprendente. Es sorprendente, pero a la verdad, bueno, esto es muy anecdótico, va a quedar, y realmente un gesto muy, muy interesante porque hubo una gran conexión con el libro, despertó un interés, y yo creo que todo eso está muy bien porque es la repercusión que ha tenido, ¿no? Bueno, hasta Daniel Fernández Corch mandó fotos de lagarto, y no solo de lagarto mandaste, sino de una casa con un lagarto, en fin, porque se mandaban hasta me mandaron de una cerveza que tenía un lagarto, También. me mandaban de todas cosas, y nada, era una cuestión humorística que tomó cierta resonancia, y en un momento que estamos llenos de información y saturados de ruido informático, por lo menos ahora yo sé que la novela Lagarto quedó, no sé si será leída o no, pero mucha gente sabe cuál es la novela del lagarto. Sí, pero no, lo que pasa es que claro, el mensaje de un lagarto se desprende de la cola, que yo lo dije al principio. Yo para mí es un gran latigazo a los escritores, en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido. Y a los que están en el camino de serlo, porque bueno, ahí se cuentan mucho de la realidad que se vive. Entonces, bueno, y el lagarto como metáfora en ese título, para mí es como la cereza de tu libro, sí, total. Bueno, Daniel, sabes que te lo agradezco mucho porque sos un muy buen lector, y estas observaciones, bueno, a mí obviamente ya sabemos que un libro se nutre de las lecturas, ¿no? Exacto. O sea, sí. Todo el libro. O sea, a Borges le preguntaron por el Quijote y le dijeron, ¿cómo se habrá leído Borges el Quijote cuando salió, cuando fue un bestseller? Claro. Y Borges dijo, seguramente los que le compraron en la primera edición leyeron un libro infinitamente más pobre del que leemos nosotros, porque pasaron 500 años y ahí se fue agregando capas y capas de lectura, ¿no? O sea, se fue enriqueciendo el texto, ¿no? Es así. Y bueno, y un libro se hace eso, se hace tanto de la escritura como de las lecturas, y es un misterio, la creación es un misterio, tampoco se puede develar, o tampoco se puede racionalizar todo, y está bueno dejar parte en el misterio también. Es así. Pablo, ha sido para mí una gran alegría conversar nuevamente con vos hoy sobre Un lagarto se desprende de la cola. Bueno, muchas gracias, Daniel, que como siempre, no solamente muy amable, sino muy lúcido, muy agudo con tus observaciones, que yo realmente agradezco, y como decía aquel, atesoro realmente, las atesoro. Te mando un gran abrazo. Lo mismo, Pablo, que estés bien. Nos estamos viendo por allí en algún otro momento. Chau, chau. Chau, chau. Amigos, pasó Pablo Silva Olazábal aquí por Esto es Arte, conversando con él sobre este nuevo libro que está altamente recomendado. Un libro que les va a traer muchas más sorpresas de las que ustedes se imaginan. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Hemos llegado de esta manera al final del programa de hoy, y siempre con la esperanza de que lo hayan disfrutado, así como lo hacemos cada semana nosotros. Agradecemos a todos los artistas que nos han acompañado, brindándonos su tiempo, su arte, su conocimiento y su cariño. El programa es auspiciado por Paseos y Traslados Culturales Bintancur Kuniski, la mejor manera de conocer nuestro país. Teléfono de contacto 097-115-979. Desde el corazón de la ciudad de Montevideo, te decimos abur, chao, adiós, hasta pronto. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega de Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch, y junto a Diego Alexandre Assi, María García Marichal y Beatriz Marenco, y también junto a Esther Ferreira, que desde hace ya años nos viene haciendo el soporte técnico,
Te deseamos un muy buen fin de semana y no dejes de escuchar FM Ciudadela. Recuerda que mañana sábado también nos puedes tener en la repetición a las 18 horas. Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando, como todas las semanas, junto a vos.